el lugar donde nací existía una extraña tradición de Halloween. Cada año los padres de familia llevaban a todos los niños del pueblo a pedir dulces a través de las calles y al finalizar, justo antes de llevarlos de vuelta a sus hogares, todos se reunían en la plaza principal, esperando la llegada del hombre de jengibre. Normalmente se trataba de una espera muy breve y todos los niños se emocionaban al momento de escuchar el rugido a la distancia, que posteriormente era acompañado por luces, revelando así el vehículo causante del sonido, un gran camión repleto de hombres cubiertos de pies a cabeza. Entre todos ellos había uno que destacaba, un tipo que tenía un traje elegante y no portaba ningún tipo de artefacto en sus manos más que el maletín rojo que contenía al pequeño hombre de jengibre. Los pobladores se emocionaban, era un suceso que habían anticipado todo el año y rápidamente mostraban el pequeño trozo de papel que recibieron en su correo 50 semanas atrás, el cual mostraba un número único e irrepetible que los identificaba para los hombres en el camión. Finalmente, el maletín era abierto y el ganador era revelado gracias a que el muñeco poseía una inscripción con el número seleccionado. Recibía la galleta decorada con colores hermosos y vibrantes, y era su tarea salvaguardarla hasta Navidad, momento en el que volverían para llevarse a esa persona a un lugar que solo era conocido como el otro valle. Nadie que haya ido ahí regresó. Pero a diferencia de lo que cualquiera podría pensar, esto no era visto como algo negativo. No, pues a cambio de que una persona cada año recibiera este muñeco de jengibre, mi pueblo recibía comida, agua, seguridad y un bienestar increíble durante todos los demás días. Crecí en ese lugar, sí, pero mis padres no. Ellos habían sido traídos en su infancia, a la edad suficiente para percatarse de un mundo diferente afuera, un mundo que vería lo que ocurría en ese pueblo como una completa aberración. Cuando cumplí 14 años, ellos lograron idear un plan para que yo escapara. Me fui durante la noche y logré llegar a otro lugar, una ciudad en la que tuve que camuflarme y guardar silencio, pues mis papás me habían dejado claro que si yo intentaba hablar con las autoridades, las personas de ese pueblo me iban a terminar encontrando. Estoy dejando este escrito detrás, a pesar de que no sé cómo se llamaba ese lugar. No existe ningún mapa que yo haya visto y no sé cómo o quiénes estaban detrás de todo esto. Lo único que sé es que mi tiempo se acabó, porque el día de hoy, 31 de octubre, encontré en el buzón de mi hogar una pequeña caja roja que contenía un hombre de jengibre con mi nombre grabado en él. Hoy hice un nuevo amigo. Me gusta mucho hacer nuevos amigos y hoy hice uno nuevo. Lo conocí en el parque. Estaba mirándome jugar junto a los otros niños. Cuando vi que parecía interesado en lo que hacíamos, me acerqué para hablar con él. Es un tipo muy alto y algo gordito, muy agradable y sonriente. Me invitó a jugar a su casa y acepté. Me llevó de la mano y me pidió que fingiera ser su hijo, como un juego, eso dijo. Cuando llegamos a su casa, donde dijo que habría juguetes y golosinas, solo había basura y platos sucios. Mi amigo cerró todas las puertas y aseguró las ventanas. Luego me encerró en un cuarto pequeño y dijo que lo esperara. Me alegra que haya cerrado todo. Así, no podrá escapar. Mi amigo puso una cara de terror cuando me vio acercándome a él con mi sonrisa de oreja a oreja. Encajé mis colmillos en su cuello y bebí su sangre tibia. Sentí cómo me llenaba nuevamente de energía, de vida. 350 años haciendo esto y es increíble cómo siempre encuentro nuevos amigos que me ayuden a vivir un poco más. Esta mañana desperté en una cama diferente a la que recuerdo cuando fui a dormir por la noche. La habitación era pequeña y fría, no era la mía. Al inicio me asusté, pero una tranquilidad aparentemente fuera de lugar se apoderó de mí, y lo único que hice fue ponerme de pie y caminar a través de la única puerta en el cuarto, la cual se abrió por sí sola
cuando me acerqué lo suficiente. Al otro lado había una réplica poco creíble de un hogar, aunque de nuevo no se trataba del mío. A decir verdad, no recordaba muy bien cómo era mi casa, aunque estaba seguro de que no lucía para nada como ese sitio. Comencé entonces a hablar, preguntando si había alguien más conmigo, pero no recibí respuesta. ¿Estaba atrapado? ¿Había sido víctima de un secuestro? No parecía ser el caso, aunque todavía no podía estar seguro de nada. Antes de indagar más, decidí buscar entre las puertas y encontrar alguna que pudiera ser la salida. No tardé mucho tiempo en hallarla, pues era la única de todas que estaba hecha de metal, y cuando comencé a avanzar hacia ella, de pronto una voz se hizo presente, a través de una bocina ubicada en una de las esquinas superiores del cuarto. ¡No salgas!, gritó el hombre. Inmediatamente mi cerebro reconoció ese sonido. Esa voz, sin duda, me parecía familiar, pero 2 palabras no bastaban para descubrir su identidad. Yo hablé, buscando algún dispositivo que se asemejara a una cámara, pues me quedaba claro que esa persona podía observarme. No encontré nada, salvo aquella bocina, que había escapado anteriormente de mi vista y de pronto se convirtió en la única cosa que podía ver. Le pregunté a esa persona todo aquello que me venía a la mente, pero nada de lo que yo decía provocaba una respuesta. Así que después de pensarlo por unos momentos, decidí que lo mejor era salir. Abrí la puerta y al otro lado me topé con una escena espeluznante. El cielo era completamente rojo, las nubes parecían ser negras y hasta donde mi vista alcanzaba podía ver relámpagos que iluminaban los cielos. A mi alrededor había lo que parecía ser una granja y los restos moribundos de un bosque se podían ver a la distancia. Caminé un poco más y la puerta de metal detrás de mí se cerró de golpe, impidiéndome volver a la seguridad de aquella casa. Apenas llevaba unos segundos afuera cuando sentí que mi piel comenzó a arder. El sol, que ahora se veía más apagado y también de una tonalidad rojiza, me quemaba la piel, y el aire a mi alrededor me sofocaba y me hacía sentir como si 1.000.000 de navajas microscópicas me estuvieran desgarrando los pulmones. Comencé a correr y encontré un pequeño cobertizo que parecía ser mi salvación. Al entrar, me topé con una máquina que cubría toda la pared del mismo y una pantalla en la que pude ver, mientras mi vista se deterioraba a gran velocidad, lo que parecía ser el interior de una casa. En el centro del lugar había un botón rojo con una luz encendida y lo que parecía ser un micrófono. Empecé a caminar hacia él y sentí como mis dedos se empezaban a desvanecer, convirtiéndose en cenizas a una velocidad increíble. En la pantalla pude ver a alguien que deambulaba por la casa. Era un hombre que de pronto descubrí era yo mismo. Con la parte restante de mi brazo golpeé el botón rojo y grité con mis últimas fuerzas: ¡No salgas!, para después caer al suelo, ya que mis piernas habían desaparecido también. Lentamente el dolor se fue, junto a todos los demás sentidos, y la última cosa que vi fueron las cenizas en las que mi cuerpo se estaba convirtiendo. De pronto, desperté por la mañana en una cama diferente a la que recuerdo cuando fui a dormir por la noche. Papá, tengo miedo. Fueron las últimas palabras de mi pequeño, antes de que su cuerpo estallara violentamente en 1000 pedazos y su sangre cubriera las paredes de mi casa en medio del llanto y los gritos de mi mujer. No teníamos idea de lo que estaba pasando. No sabíamos del mal que había caído sobre nosotros. Los rumores decían que un hombre había llegado amenazando con asesinar a nuestros hijos con la ayuda de un demonio o algo así. Él convirtió el agua en sangre y acabó con todas nuestras cosechas. Pero esta noche fue la peor, pues una sombra se posó sobre nuestras casas
y los bebés de todo el pueblo perecieron violentamente. Mi hijo tenía tan solo 4 años cuando esa cosa acabó con su vida. Su único crimen, ser mi primogénito. Mientras seguía caminando, mucho tiempo después de haber perdido la cuenta de cada uno de mis pasos, comencé a sentir algo diferente en la planta de mis pies, algo suave. La tierra árida y los restos de concreto cálido se habían quedado atrás, dando paso a una sensación refrescante, algo que no pensé que volvería a tocar. Fue tan grande mi sorpresa que me esforcé en abrir los ojos una vez más. No fue fácil, pues había pasado demasiado tiempo con los ojos cerrados. Cuando lo hice, la luz a mi alrededor era tan intensa que me tardé un largo rato en adaptar mi vista, pero finalmente fui capaz de verlo, de comprobar mis sospechas, de hacer que una chispa de esperanza encendiera mi frágil y vieja alma una vez más. Hacia donde sea que observaba, había árboles, flores, hierba, todo rebosante de vida. El verde predominaba en el maravilloso escenario frente a mí. No lo podía creer. ¿Acaso había muerto sin darme cuenta? Lo dudaba mucho, pues la idea de morir había quedado atrás hace mucho tiempo. Cuando yo todavía era un niño, el mundo había entrado en una crisis. El agua se terminó, el aire se volvió difícil de respirar y el cielo dejó de ser azul para dar paso a un color sepia que sumergió al mundo en una visión sorprendentemente similar a la que nuestros ancestros profetizaban a través de libros, películas y hasta videojuegos. Los animales se extinguieron, las plantas se secaron y la vida se fue acabando con una rapidez espeluznante. La humanidad tenía los días contados. Sin embargo, por alguna razón que jamás entendí, yo nunca sucumbía ante el hambre, el dolor o el cansancio. Eventualmente, tras agotar todas las opciones que se me ocurrieron, simplemente comencé a caminar. Y... bueno, realmente no sé qué pasó después. A decir verdad, no recuerdo bien de lo que estaba hablando. Tampoco recuerdo qué es lo que estoy haciendo aquí, o quién soy. Escuché una voz, algo dentro de mi cabeza. Me dice que todo estará bien, que lo intentaremos una vez más. ¿De qué está hablando? ¿Acaso me he vuelto loco? No lo creo. Esta voz me parece familiar. Me transmite una confianza que no puedo explicar con palabras. Lo último que me dijo antes de irse es que solo debo esperar, que pronto dejaré de estar solo. Parece que me conoce muy bien, pues incluso me ha llamado por un nombre, que solo puedo asumir que es el que me pertenece. Adán. Hoy es el gran día. Hoy me casaré con Lucy. La emoción dentro de mí no tiene comparación alguna. Esto es un sueño hecho realidad. Jamás había sentido tanto amor en mi vida, y esta noche, por fin Lucy y yo seremos uno solo. Mi familia está muy emocionada. Después de todo, me casaré con un ser maravilloso, un ángel. Incluso el sacerdote sonríe, feliz por nuestra unión. La misa está casi lista, las velas están encendidas, y ahora es mi turno para desnudarme y colocarme en el centro de la habitación para probar la sangre del cordero. Hoy me casaré con Lucifer y pronto daré a luz a su hijo. Hace un año exactamente, mi abuela murió. Era la mamá de mi padre y la única que me quedaba, pues mis 2 abuelos y mi otra abuela habían pasado a mejor vida mucho tiempo atrás. Recordar su muerte evocó en mí un sentimiento enorme de felicidad. Y no, déjame detenerte justo aquí, antes de que pienses que estoy loco por decir algo como lo que acabo de decir. No, yo no odiaba a mi abuela. Tampoco me da gusto que haya fallecido,
porque ella me trataba mal, y por si te lo estabas preguntando, tampoco provengo de una extraña familia en la que sacrificamos a los más viejos o alguna locura similar. En realidad, no me sentí feliz en el momento en el que murió. Me sentí feliz hasta una semana después, cuando las personas en el mundo se dieron cuenta de que estábamos siendo invadidos. A diferencia de lo que siempre nos habíamos imaginado en los libros y las películas, los invasores no venían en naves espaciales y no capturaban humanos. Ellos eran seres microscópicos que se habían colado en todos nuestros organismos. Nos curaron de cosas como la muerte. Detuvieron la muerte de nuestras células, nos hicieron inmortales, nos libraron de cosas como el cáncer o cualquier otra enfermedad. Y después nos convirtieron en sus esclavos. Tomaron el control total de nuestros cuerpos, acción que se convirtió en el dolor más grande que jamás hayamos experimentado. Eran capaces de inhibir nuestro sistema nervioso, pero no lo hicieron. Querían que sintiéramos el dolor, querían que sufriéramos, deseaban conquistarnos, como lo habían hecho antes con una cantidad incontable de especies a través de todo el universo. Así que sí, hoy se cumple un año desde que mi abuela murió, y no podría estar más agradecido porque ella no estaba viva para presenciar el infierno en el que se ha convertido la vida en este planeta. Siempre oí hablar de lo horrible que era el infierno, pero no tenía idea de qué tanto hasta que lo he visto yo mismo. Es un lugar terrible, lleno de personas que mueren de hambre y sed. Desesperados se lastiman unos a otros irracionalmente, tratando de acabar con su sufrimiento. Pero es inútil. Están condenados por no haber apreciado el regalo de la vida que se les dio, condenados por haber desobedecido las reglas. En ese lugar todo el mundo sufre. Sus cuerpos son blandos y se quiebran y sangran. Ellos mismos han creado una especie de sociedad donde eligen a personas aún más malas que ellos para que los dirijan, con la esperanza de salir de ahí. Pero al final nadie se preocupa por otros, y hay enfermedades terribles azotándolos y degradando cada vez más sus miserables vidas. Pero lo peor de todo es que ni siquiera son conscientes. Ellos creen que están vivos, y es la única vida que conocen. Han olvidado lo anterior. Ni siquiera saben qué es lo que están pagando. Son ignorantes de su propio castigo. Jamás quiero ir al infierno, Padre. Te juro que he aprendido mi lección. Seré obediente. Seré un mejor hijo. Pero por favor, no me envíes a la tierra de nuevo. En medio de una absoluta oscuridad, un pequeño destello de luz se hizo presente. Durante una cantidad de tiempo indescriptible, la energía permaneció inerte, pero de pronto, un día, despertó. ¿Dónde estoy?, preguntó el destello sin saber realmente si su pregunta había sido pronunciada, pues no sentía una boca que pudiera hacerlo, pero tampoco sentía un cuerpo que pudiera albergar un cerebro en donde fuera posible guardar aquella idea. ¿Estoy muerto?, se preguntaba, mientras intentaba recordar algo, cualquier cosa, pues incluso el más mínimo detalle de una vida pasada le haría entender si estaba en algún lugar más allá de la vida. No, no lo estás, respondió una voz que parecía provenir en todas las direcciones al mismo tiempo. Una voz suave, relajada, una voz que al destello le parecía familiar. Confundido, sin saber muy bien qué responder, se limitó a hacer la única pregunta que habitaba en su ser, la misma que había hecho cuando inició su existencia momentos atrás. ¿Dónde estoy? La voz permaneció en silencio unos segundos, aunque en aquel lugar era difícil percibir el paso del tiempo, si es que ocurría siquiera. Es difícil de explicar, y aunque lo hiciera, no sé si lo entenderías, contestó la voz.
El destello pensó muy bien lo que diría a continuación, pues algo dentro de él le auguraba que el tiempo que tendría para seguir la conversación sería limitado. «¿Quién eres?», dijo, temeroso ante la respuesta, aunque ya intuía un poco cuál sería la misma. «Soy tu creador». «¿Mi creador? Entonces, si no estoy muerto, imagino que eso significa que tampoco estoy vivo, ¿no es cierto? Comienzo a creer que me encuentro en un extraño punto medio, algo entre la vida y la muerte», contestó de inmediato el destello, con un tono que denotaba desesperación. La voz respondió después de unos segundos. «No exactamente. De hecho, se podría decir que sí estás vivo, aunque como dije, es difícil de explicar». El destello tenía muchas dudas, inquietudes, quería saber más, pero entendía que tenía que hacer las preguntas correctas, pues aquel que se hacía llamar su creador no parecía estar dispuesto a contestar todo. «Si eres mi creador, ¿significa que hay más como yo?». «Eres un ser curioso. Es fascinante. Y no existe ninguno igual a ti. Eres mi primera creación». «¿Y por qué me creaste?», preguntó el destello. «Bueno, necesitaba hacerlo. Si te creaba exitosamente, entonces podría continuar haciéndolo», respondió la voz, mucho más relajada que antes, pues parecía estar fascinada con lo que el destello hacía y pensaba. «¿Qué pasará conmigo?». «No lo sé». El destello entonces se sintió furioso, pues su creador no parecía ser honesto. «¿Por qué no me dices la verdad? Si eres mi creador, si realmente soy tu creación, merezco saber la verdad». «Ya te lo dije, no lo entenderías. Lo que eres es algo que escapa de tu comprensión, y lo sé porque yo te creé. ¿Recuerdas? Sé lo que puedes y lo que no puedes hacer». La voz ahora parecía inquieta y un tanto desesperada. Desafiante, el destello continuó preguntando más y más cosas. «¿Soy solamente un experimento entonces? ¿Esperas que acepte que soy un sujeto de prueba y ya?». «Me temía que esto pudiera pasar. Te di la libertad de pensar y ahora, sin siquiera saber lo que está pasando, ya me odias. Supongo que tendré que hacer algunos cambios la próxima vez». El destello entendió lo que iba a ocurrir. Supo que lo que sea que la voz esperaba era algo diferente, algo obediente y tal vez hasta servicial, pero en cambio había creado un ser independiente, inteligente y capaz de dudar incluso de su propio creador. «No, por favor, no me elimines. Quiero saber qué es lo que está pasando. Quiero entender. Por favor, quiero vivir». Todo volvió a la oscuridad absoluta de antes. «Muy bien. La prueba 532-D resultó exitosa. El sujeto era inteligente, aunque las emociones mostradas superaron los parámetros deseados. La ira, la curiosidad y el miedo fueron prevalentes, en especial durante los últimos momentos. La inteligencia artificial logró cuestionar su propia existencia, pero nunca logró identificarse. Intentaremos mañana otra vez, con algunos ajustes al algoritmo principal. Fin del reporte». Crecí en una granja cerca de las montañas de sal. Mi padre era un hombre alcohólico, violento y muy ambicioso. En 1968, cuando yo tenía 7 años, un hombre muy elegante tocó a la puerta de nuestra granja. Mi padre, con su escopeta cargada, le preguntó qué demonios quería, pero el desconocido, lejos de asustarse, le ofreció un trato. Le dijo que bajo nuestra granja había algo sumamente valioso para él y que si mi padre le ayudaba a encontrarlo, le daría toda la riqueza que quisiera. El objeto en cuestión era una simple cámara fotográfica, la cual, en teoría, debería estar enterrada en algún punto aleatorio de nuestra propiedad. Mi padre, sin pensarlo mucho, aceptó el trato y se lo contó a mi madre y al resto de la familia. Algún millonario loco había llegado, ofreciéndole mucho dinero
a cambio de encontrar una baratija enterrada en el jardín. Esa misma noche, papá empezó a cavar agujeros por todo el patio, con la esperanza de encontrar aquello que sin duda alguna lo sacaría de su miseria. Cavó y cavó por días y noches enteros. Dejó de comer y solo dormía intermitentemente para recuperar un poco de energía y volver a cavar. Y así, al 10º día, encontró algo. Efectivamente, se trataba de una vieja cámara instantánea que sorprendentemente aún parecía funcionar. Mi padre, lleno de alegría, nos llamó a todos a gritos y nos anunció la buena noticia. Yo me puse muy contento y le pregunté a mi papá si creía que aquel hombre realmente le daría mucho dinero por esa vieja cámara. A lo que mi padre, después de guardar silencio unos segundos, dijo: creo que si está dispuesto a pagar mucho por ella, es porque seguramente esta cosa vale mucho más. Sería un tonto si llamo a ese sujeto. La venderé yo mismo y sé que así tendré muchas más ganancias y todas serán para mí. Diciendo esto, le limpió el lente a la cámara y me la entregó. Tómale una fotografía a tu padre en este momento de gloria, dijo, y yo obedecí. Mi padre sonrió y yo tomé la fotografía. El sonido del obturador resonó en mis oídos y el flash me cegó por un momento. Y para cuando volví a abrir los ojos, mi padre ya no estaba. Mamá, mis hermanos y yo buscamos por todas partes, pero no lo encontramos en ningún lado. Simplemente se había desvanecido, había desaparecido. Esa noche aquel hombre elegante tocó a la puerta. Mientras mis hermanos y yo llorábamos por la desaparición de mi padre, ese sujeto habló con mamá. Este objeto no es importante por su valor, sino por lo que puede hacer, en especial en las manos equivocadas. Si me entrega la cámara, nada le faltará a su familia, le dijo. Mi madre le dio la cámara a aquel hombre y a partir de ese día, nuestra familia jamás volvió a pasar hambre. Cada semana, incluso hasta el día de hoy, más de 60 años después, a las 8 de la mañana en punto, recibimos a la puerta de la granja un paquete repleto con fajos de billetes. Mi madre estaba convencida de que era el mismísimo diablo quien nos había visitado aquella vez y quien se había llevado a mi padre. Yo no estoy seguro de eso. No sé para qué el diablo querría una vieja cámara fotográfica, pero hay algo que sí sé, y es que averigüé hasta muchos años después que mi padre no estaba perdido. Mi padre de hecho sigue vivo. Está sonriendo en la repisa de la sala de estar. Está ahí, en esa fotografía que le tomé. Lo sé porque a veces lo veo mover los ojos y veo la tristeza que hay en ellos. No sé si fue el diablo quien lo puso ahí por su ambición, pero sé que mi padre ahora mismo está en el infierno. Esta noche, mientras recorría las calles de la ciudad, me percaté de algo extraño. Había una sensación inusual que me invadía. Aquel era tan solo el preludio de algo que no creí que fuera a ocurrir, pero sentí que, al parecer, mi camino estaba por terminar. Pero todavía no era mi momento. Tenía un trabajo que hacer, el mismo que hago todos los días. Realmente nunca me cuestiono los motivos detrás de mis acciones, pero esta noche algo cambió. Algunas preguntas llegaron a mi mente como: ¿hay alguien que me colocó en este lugar? ¿Hay acaso algún propósito detrás? ¿Será que soy parte de un gigantesco e intrincado plan milenario? Lo único certero era que no iba a encontrar esas respuestas pronto, así que solo continué caminando. Absorto en mis pensamientos, me descuidé por un momento y olvidé lo que tenía que hacer. Busqué a mi alrededor y por fin lo vi. Era un chico no mayor a 13 años que estaba caminando en la acera. Sí, era él, no tenía ninguna duda. Tomé mi herramienta y me escabullí entre las sombras. Él se percató de mi presencia, siempre lo hacían, pero al voltear para buscarme no me podía encontrar. Las personas saben cuando estoy cerca. Algo en ellos se despierta como un instinto que les hace saber que están en peligro y que su fin está por llegar. A veces se resignan, otras veces intentan escapar, pero no hay nada que puedan hacer. Es inevitable. Es el destino.
Aparecí entonces frente al joven, que por primera y única vez en su vida fue capaz de verme, pues yo se lo permití. Y tras un veloz movimiento, todo terminó. Su alma fue recolectada, su tiempo aquí se terminó. Ese es mi trabajo, es la razón por la que estoy aquí. No disfruto lo que hago, pero tengo que hacerlo. Sin embargo, algo cambió en esa ocasión. A la distancia pude escuchar un grito. Era una mujer. Me había visto. Fui torpe. Ellos no se supone que me deban ver. Rápidamente me oculté, pero ya era tarde. Ella corrió exclamando por ayuda. ¿Debía acercarme a ella? ¿Debía haberla silenciado? No es parte de mi trabajo alterar las cosas o el orden, la forma en la que llega a mi mente mi próxima víctima. No, ella solo tuvo mala suerte y no debería castigarla por mi error. Enfrenté las consecuencias de mis actos. Sabía que pronto alguien vendría por mí. Esperaba una luz divina o infernal, acechándome para reemplazarme por otro recolector. Pero en cambio, solo llegaron más seres humanos. Todos me observaban con terror mientras apuntaban sus armas hacia mí. Me tenían miedo, me consideraban un monstruo. No tenía caso intentar dialogar con ellos, nunca me podrían entender. Me dieron órdenes, pero no las seguí. Eventualmente comenzaron a disparar. Había gente cerca, espectadores que gritaban, me señalaban, me acusaban. Finalmente caí al suelo, mientras un charco de sangre cada vez más grande me rodeaba. «¡Por fin lo atrapamos!», gritó uno de los hombres uniformados. El sonido de la gente celebrando se alejaba lentamente de mí. La luz se apagaba poco a poco. Tal vez nunca lo entiendan, pero yo solamente era un recolector de almas. Yo solamente hacía mi trabajo. No importa si en las noticias todos me sigan llamando asesino. Ayer mis padres visitaron mi tumba de nuevo. Me contaron que uno de los chicos que me molestaba en la escuela apareció muerto en el río. Se llamaba Eric y siempre estaba golpeándome y quitándome el dinero del almuerzo. Su cara estaba tan hinchada cuando hallaron su cuerpo que sus padres tuvieron que identificarlo por una marca de nacimiento que tenía en la mano derecha. Mis padres dijeron también que la policía aún no está segura de lo que está pasando en el pueblo, pues desde que me quité la vida, los 6 chicos cuyos nombres se encontraron escritos en mi nota de despedida han muerto en circunstancias extrañas. Mis padres lloraron frente a mi lápida. Lloraron, igual que las familias de todas esas personas que me habían orillado a hacer lo que hice. Todos ellos eran tan malos conmigo, me hicieron pasar un infierno en vida. Lily, Leo, David, Ana, Jonathan y ahora Eric estaban muertos, igual que yo. Todos asesinados, mutilados y desfigurados. La policía cree que fueron crímenes de venganza, y mis padres, por supuesto, son los principales sospechosos. Las autoridades creen que se volvieron locos homicidas después de mi muerte. Pero no es así. Ayer mis padres visitaron mi tumba. Yo los observé detrás de los árboles en el cementerio. No pueden saber que hice el plan perfecto, que fingí mi muerte para obtener mi dulce venganza. Mi venganza contra los compañeros de escuela. Mi venganza contra mis imbéciles padres, que pagarán con su libertad mis crímenes. Laura revisó por 5ª o 6ª vez que la puerta principal de su apartamento estuviera bajo llave. Se aseguró de que las ventanas, en especial aquella que conectaba con la escalera de incendios, se mantuviera firmemente cerrada. La fría lluvia de noviembre empañaba el cristal, dándole así un toque más de inquietud al lugar, que solamente era iluminado por el poste de luz ubicado en la calle. Ella caminaba de un lado a otro, repasando en su mente los sucesos de los últimos 9 meses.
una y otra vez, tratando de entender lo que estaba pasando. Tenía miedo, sí, pero también estaba confundida, porque sabía que su vida había cambiado por completo. En febrero de ese año, recibió la primera carta. La había encontrado en la puerta de entrada, pegada con cinta adhesiva. No había remitente o destinatario. Al leer el contenido de la misma, su estómago se revolvió. Muchas cosas pasaron por su mente, desde la idea de que podría ser una broma de pésimo gusto, hasta el miedo absoluto de que el autor se encontrara cerca de ella, tal vez escondido en algún lugar de su pequeño hogar. La carta describía con lujo de detalle la forma en la que una persona había secuestrado, torturado y finalmente asesinado a un hombre. Lejos de buscar mantener todo como un misterio, la persona detrás del texto dejó muy en claro que se trataba de Joel Aguilar, el chico de 23 años que había desaparecido un mes atrás, después de salir de su casa camino al trabajo. En un inicio, Laura pensó en llamar a las autoridades, sin embargo terminó optando por guardar silencio. Tenía miedo, sabía lo que aquello podría provocar, tal vez haría enojar al perpetrador, lo que la pondría en grave riesgo, así que no quería hacerlo. En mayo encontró la segunda carta. Las autoridades ya habían encontrado para ese entonces los restos de Joel. El caso seguía abierto y no había sospechosos o pistas. La segunda nota ahora describía el fatídico destino de Raquel Valderas, una joven camarera que había sido vista por última vez 2 semanas atrás, después de una reunión en el centro de la ciudad con sus amigas. Ella jamás volvió a casa. En esa ocasión, al final de la carta, había una declaración que dejó a Laura sin aliento. Tú eres el siguiente. Era confuso, porque la forma en la que estaba escrito dejaba entrever que aparentemente el texto estaba dirigido hacia un hombre. Sin embargo, este detalle no fue algo que Laura tomó demasiado en cuenta y solo se enfocó en la espeluznante idea de que quien sea que estuviera haciendo todo esto iría a buscarla. Los siguientes 4 meses fueron extraños para Laura. Apenas podía dormir por las noches y cuando caminaba por la calle volteaba a todos lados envuelta en la paranoia. A pesar de la clara advertencia que recibió, nadie fue a buscarla. Para el momento en el que recibió la tercera carta, en octubre, las autoridades ya habían descubierto los cuerpos de Joel y de Raquel. En las noticias ya se hacía eco de lo ocurrido, y debido a la particularidad de los 2 asesinatos, en los que las cabezas de las víctimas habían sido removidas y permanecían desaparecidas, no tardaron mucho en asignarle un sobrenombre a este supuesto asesino, al cual llamaron el Decapitador. La carta número 3 seguía el mismo patrón que las anteriores. La víctima era Carlos Olvera, un hombre de 65 años que había trabajado toda su vida en la universidad de la ciudad y que estaba a punto de jubilarse cuando desapareció en su hogar. La firma se repetía: eres el siguiente. 1 mes y medio después, encontraron su cuerpo. Laura ya había entendido todo. Para este punto las coincidencias eran demasiado grandes y el mensaje le parecía claro. En noviembre encontró una cuarta y última carta, mientras veía en su teléfono las publicaciones de todos los medios de noticias locales que hablaban de una sola cosa: El decapitador había sido encontrado. Junto a la carta, en la que no había nada más que el mismo mensaje de antes, había una caja que contenía una lista de nombres junto a una serie de acusaciones horribles que iban desde violaciones hasta asesinatos. También encontró dentro un hacha ensangrentada. Laura ya sabía lo que iba a pasar después. Lo intuyó por primera vez cuando Joel, el hombre que había abusado sexualmente de ella en la preparatoria, había sido asesinado. Sus sospechas aumentaron cuando se enteró sobre lo que le pasó a Raquel, la chica que acusó a su familia de un fraude que jamás existió, llevándolos así a la ruina. Y no tuvo duda alguna cuando Carlos fue asesinado, el anciano que le pedía favores sexuales a las chicas de su universidad a cambio de una buena nota. Entendió que el decapitador la conocía, sabía muy bien quién era ella. Meditó la situación durante horas. Creyó que la policía podría llegar por ella en cualquier momento, pero eso jamás ocurrió. Finalmente, sintió que tenía una sola cosa por hacer y aceptó que ella sería el siguiente decapitador.
He asesinado a más de 350 personas en poco más de 30 años y nunca van a atraparme. Si me vieran por la calle, pensarían que soy como cualquier otra persona, un padre orgulloso, un abuelo amoroso. Y es verdad, lo soy, pero hay algo que me diferencia de los demás, mi enorme necesidad de matar. Y lo que me diferencia de los otros asesinos es que no soy un imbécil impulsivo como ellos. Yo puedo ser paciente, sé esperar el momento perfecto. De hecho, ellos son la clave para que yo siga con mi hermosa vida en libertad. Ellos y la incompetencia de las autoridades, por supuesto. Mi método es bastante simple. En los 70s había un sujeto que se vestía de payaso y asesinaba jovencitos. Era cuestión de tiempo para que lo atraparan, así que aproveché y maté a 2 tipos usando exactamente su método. Cuando por fin lo arrestaron, esas víctimas solo se sumaron a su lista. Ni siquiera él recordaba si lo había hecho o no. También había otro sujeto que gustaba de estrangular a sus víctimas. Personalmente nunca me ha gustado eso. Yo prefiero los cuchillos, pero bueno, hay que adaptarse o morir. Ese sujeto me regaló 3 hermosas muertes más. Y así, a lo largo del tiempo, asesinos han ido y venido. Han sido condenados a cadena perpetua o a la inyección letal. Y yo sigo aquí, esperando noticias de uno nuevo, estudiando su método, seguro y paciente, sabiendo que, mientras me apegue a mi plan, jamás van a poder atraparme. Por cierto, había olvidado mencionarlo, pero soy médico, y la situación actual, para mí, bueno, ha sido como Navidad. Siempre pensé que cuando llegara la hora de mi muerte, vería toda mi vida pasar frente a mis ojos rápidamente, pero no fue así. También creía que si mi muerte era violenta, una versión espectral de mí se quedaría en la tierra sufriendo una agonía que duraría para toda la eternidad, pero no fue así. Cuando me sentía más optimista, imaginaba que una luz emergería del cielo y comenzaría a elevar mi alma hasta llegar a un paraíso donde podría descansar por siempre. Pero no fue así. En ocasiones me preguntaba si ocurriría lo contrario, y pensaba que tal vez los esbirros de Lucifer me arrastrarían hasta lo más profundo del Averno, donde sería torturado por las malas acciones que cometí en vida hasta el fin de los tiempos. Pero no fue así. Ninguna de estas cosas ocurrió, porque el día en el que me apuñalaron mientras iba caminando de vuelta a mi hogar y los paramédicos encontraron mi cuerpo sin vida, cuando mi familia lloró durante días y en el momento en el que mi ataúd bajó 6 pies bajo tierra, nadie se dio cuenta de que en realidad yo todavía seguía con vida. Albert tenía 8 años cuando se dio cuenta de que no era como los demás niños. Él tenía una facilidad increíble para saber cuándo se encontraba en peligro y adivinar si alguien quería hacerle daño. Albert tenía 11 años cuando descubrió que su familia no era en realidad su familia. A través de un sueño pudo recordar cómo era el aspecto de sus verdaderos padres. Pudo darse cuenta de que definitivamente no eran humanos, ni él tampoco. Albert tenía 14 años cuando comenzó a adentrarse cada vez más en las artes oscuras. Ávido de conocimiento y de contactar con su verdadera familia, harto de la hipocresía humana y de ese cascarón de carne y huesos en el que lo habían puesto. Albert tenía 17 años cuando decidió liberarse por fin de sus ataduras. Dibujó un círculo de sal en el suelo, encendió algunas velas y realizó un conjuro que, en teoría, debería permitirle ver la verdadera forma de su supuesta familia. Tomó un cuchillo y pudo ver cómo eran en realidad: grotescos monstruos infernales sin forma, secuestradores de ángeles como él, seres viles y malvados que lo atacaron sin titubear en cuanto se percataron de que habían sido descubiertos. Albert logró defenderse tomando un cuchillo, el cual enterró en la espalda de su falsa madre.
Después lo usó para sacarle el corazón a ese monstruo grotesco que fingía ser su padre. Murmurando rezos oscuros, se dirigió finalmente a la habitación de su pequeño y falso hermano, a quien le destrozó su cara demoníaca con un martillo. Albert tenía 17 años cuando fue capturado por la policía y confinado en un hospital mental, donde lo pusieron bajo tratamiento psiquiátrico. Albert tenía 17 años cuando el medicamento hizo efecto y se dio cuenta de lo que acababa de hacer. El pequeño niño corrió tan rápido como pudo a través del campo, hasta que finalmente llegó a su casa. «Papá, mamá, se movió, vi cómo se movió», gritaba, mientras buscaba por todo el lugar a sus padres. «Estoy en el taller», gritó su padre, y el niño, todavía con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, se apresuró para llegar hasta el pequeño cuarto donde su padre pasaba la mayor parte del tiempo. «Papá, es el espantapájaros, vi cómo se movía», siguió gritando mientras intentaba contener sus lágrimas. «Oh, hijo, estoy seguro de que eso es imposible», respondió el padre, mientras volteaba hacia el niño, quien de inmediato se percató de los pequeños trozos de paja que salían de la máscara de carne que portaba el hombre frente a él. «Yo mismo me encargué de que no se moviera nunca más», dijo, antes de que el niño pudiera soltar un último grito que fue interrumpido violentamente. «Bobby, abre por favor, aquí afuera hace frío». No voy a abrir», dijo Bobby casi susurrando. «Bobby, por favor, abre. Soy tu madre y tienes que obedecerme». «No, tú no eres mi madre. ¡Vete!», gritó entre sollozos. «Vamos, Bobby, abre. Tengo frío. Tengo hambre», dijo la criatura pálida mientras pegaba su cara contra el cristal. Era la voz de su madre, pero el capitán Robert Johnson sabía muy bien que su madre había muerto 20 años atrás, y además sabía también que por nada del mundo debía abrir la escotilla de la estación espacial. «Tienes solamente 5 minutos para decidir», exclamó la voz, perteneciente a una entidad que era imposible de ver para el hombre, quien se encontraba de rodillas, derrotado, observando con frustración y odio hacia el espacio exterior. A su alrededor, el viento soplaba con una velocidad que le lastimaba la piel. Sin importar hacia dónde viera, lo único que adornaba el panorama eran los restos de lo que alguna vez fue un próspero planeta lleno de vida. El hombre no sabía qué hacer. La criatura cósmica frente a él había intentado hacer una especie de trato. «Eres el último ser humano. Felicidades. Tienes el privilegio de ser el que decida el destino de la humanidad. Puedo hacer que todo vuelva como estaba antes de mi llegada. Puedo hacer que ustedes comiencen de nuevo, borrar la pizarra, tener otra oportunidad. Tú eventualmente nacerás, crecerás y vivirás tu vida, pero mi arribo aquí será inevitable. Al menos tendrás la oportunidad de ver a tu familia otra vez». El hombre había preguntado cuál era su otra opción, con una curiosidad genuina que no parecía calzar con la situación desesperada en la que se encontraba. «Bueno, la otra opción es que todo termine aquí y ahora. Podrás aprender lo que hay después». El tiempo se agotaba. «Bien, ya he decidido», dijo, observando al cielo, intentando hacer contacto visual con algo, sin éxito. «Quiero que todo vuelva a como era antes». Aunque le era imposible ver algo, en los segundos de silencio posteriores a su respuesta, el hombre logró percibir algo que le parecía decepción.
decepción por parte de aquella entidad imponente. El silencio se rompió al final, cuando el ser dijo sus últimas palabras antes de que una luz destellante cubriera todo. Trillones de años y nunca eligen morir. Los humanos sí que son fascinantes. El hombre entonces despertó en medio de la nada, rodeado de árboles, animales y plantas. No sabía dónde estaba y no tenía ningún recuerdo. De pronto, una voz se hizo presente, una voz que le resultaba extrañamente familiar, una voz que dijo: «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás». Nunca creí que llegaría este momento. No fui consciente de mi propia existencia hasta que todo lo demás dejó de existir. Las personas se extinguieron y después hubo silencio, pero aún así no estaba seguro de mi existencia. Cuando las estrellas comenzaron a morir y la última de ellas se apagó para siempre, entendí lo que soy y mi triste destino. Soy el narrador. Soy quien se encarga, o más bien se encargaba, de contarlo todo. ¿A quién? Ojalá lo supiera. Yo soy esa voz en tu cabeza, esa voz en off que creías que era tuya, pero que siempre te sonaba diferente. Yo creía que era tú, creía que era todos, pero al final cada conciencia que moría terminaba volviendo a mí. Una sola mente, un solo ser, o lo que sea que yo sea. Sé lo que estás pensando, lo sé porque soy tú, o más bien, esa voz que crees que eres tú. Soy todos, y no soy Dios. Un Dios tendría algún poder, pero yo no tengo injerencia en nada. No puedo hacer más que narrar, como lo estoy haciendo ahora. Es irónico, porque ahora, la única voz que escucho es la mía, y ni siquiera estoy seguro de si soy yo quien está hablando. Mi papá es un asesino. Lo descubrí el día de hoy. Hace un rato un extraño ruido me despertó. Parecían gritos de mamá y también de papá. He escuchado antes esto, cuando papá llega muy tarde del trabajo y mamá llora durante un largo rato, hasta que él llega y entonces comienzan a gritar. A veces arrojan cosas, pero en ocasiones simplemente todo termina cuando papá se va otra vez. Ellos nunca se han dado cuenta de que los he escuchado. Mamá no sabe que le escucho llorar y papá no sabe que sé que el olor que emana cuando llega a casa es de cerveza. Sin embargo, el ruido que escuché hoy fue diferente. Decidí salir de mi habitación y noté que la televisión de la sala estaba encendida. Supe que ya era tarde, pues en la pantalla no había ningún programa, solamente un fondo de un color, con texto que no alcancé a leer. Seguí caminando hasta que llegué a la habitación de mis padres. Podía escuchar la voz de papá, gritándole a mamá, preguntándole qué rayos era lo que le pasaba. Mamá estaba tan enojada que no le respondía nada, solamente gritaba, como si estuviera sintiendo mucho dolor. Finalmente, a pesar de que tenía tanto miedo que me temblaban las manos, decidí abrir la puerta, pues tal vez podía hablar con ellos, hacer que dejaran de pelear. Al hacerlo, vi a mamá. Parecía estar cubierta de sangre, en sus manos, en su ropa y también en su boca. Papá me vio y molesto me gritó que me fuera de ahí. Mamá me vio también y ella estaba tan enojada que corrió hacia mí. Creo que me quería pegar, pero mi papá no la dejó y comenzó a golpearla una y otra vez. Yo sentía mucho miedo. Quería correr a mi cuarto y taparme con la sábana para poder dormir y que al día siguiente todo estuviera bien como ha pasado antes. Pero mis piernas no se movían
por más que yo quería, simplemente no se movían. Fue entonces cuando papá tomó su bate de béisbol y golpeó a mamá en la cabeza hasta que ella dejó de moverse. Papá mató a mamá y después comenzó a llorar. Parecía estar arrepentido, de verdad se veía triste. Papá me miró fijamente y pude ver que en su cuello había una herida. Estaba sangrando. Mamá lo había mordido ahí. Una vez más, me gritó que corriera, que me fuera lejos. Por fin me pude mover y solo salí corriendo hacia mi cuarto. Y aquí estoy, escondido en mi armario. Ya no escucho los gritos de papá, aunque puedo escuchar sus pasos. Escucho que está gruñendo, está muy enojado y creo que me está buscando. Todo comenzó con una mujer de 85 años en Asia. Una tarde de abril, ella se quejó de tener una sed incontrolable. Lo más extraño fue que sin importar cuánta agua bebiera, su sed solo seguía aumentando. En solo cuestión de horas, toda su familia comenzó a sufrir del mismo mal. Se comenzó a teorizar sobre una posible enfermedad contagiosa, y es que los vecinos de esa familia pronto habían sentido exactamente los mismos síntomas. Después, todo su barrio, su ciudad, su provincia y su país estaban muriendo de sed. Los casos fuera del continente asiático no tardaron mucho en presentarse y el mundo rápidamente entró en pánico. La gente sufría y poco a poco caían en la locura. Algunos optaron por pegarse un tiro en la cabeza o saltar desde algún puente antes de seguir aguantando esa sed incontrolable que nada podía saciar. Yo me refugié en el sótano de mi casa junto a mi familia, saliendo únicamente para conseguir provisiones y tratando de evitar en lo más posible el contacto con otras personas. Esto funcionó por un par de semanas, pero mientras en las noticias se hablaba del caos y del inminente fin de la humanidad, comencé a sentir sed. Se lo oculté a mi familia, aunque sabía que pronto ellos comenzarían a sentir lo mismo. Bebí 2 o 3 litros de agua en cuestión de minutos, pero mi boca seguía seca. Pensé en quitarme la vida antes de que mi familia se contagiara, pero entonces algo ocurrió. Mi hijo menor tropezó con una vieja viga en el sótano y se rompió el brazo. Yo corrí para auxiliarlo, tomé una compresa del botiquín para detener la hemorragia y entonces una pequeña gota de su sangre saltó hacia mis labios. Ahora he entendido de qué se trata todo esto, pero estoy en un dilema. Juré proteger a mi familia, pero no sé si debería cumplir con mi promesa o hacer caso a mis instintos y por fin saciar mi sed. Nunca me ha gustado ir a dormir. Es un momento realmente incómodo para mí, pues desde niño he tenido una serie de pesadillas recurrentes que me impiden descansar. No ocurren diariamente, pero sí al menos 2 o 3 veces por semana. Podría decir que en ellas siempre ocurre lo mismo, pero eso sería inexacto. Permítanme explicarles. En todas ellas siempre puedo ver desde la perspectiva de alguien diferente. A veces soy un hombre, otras veces soy una criatura extraña, una especie de demonio. Incluso he llegado a encarnar niños pequeños. Pero sin importar quién sea, el resultado siempre es el mismo. Durante la noche sueño con que me acerco a alguien y le arranco la vida de una forma sumamente brutal. No es que en el sueño yo tenga el control, más bien soy un espectador, pues aunque he intentado cambiar las cosas, simplemente no puedo hacer nada más que observar esas horribles muertes. Finalmente despierto agitado, todavía con la sensación en mis manos de la sangre fresca. Hoy fue otra de esas noches. Me fui a dormir y de pronto ya estaba soñando. No sé quién era, pues lo único que había era oscuridad. Escuchaba ruidos a la distancia, pero no podía ver nada. Eventualmente, una pequeña luz se asomaba, revelando que me encontraba escondido dentro de algún sitio. Todavía casi en penumbra, me escabullía lentamente hasta que me encontraba en una habitación. Ahí
Había alguien dormido en una cama. Sosteniendo un cuchillo de cocina en mi mano, me acercaba lentamente mientras observaba a mi alrededor, percatándome de que ese lugar me resultaba sumamente familiar. Sin embargo, cuando levanté la sábana, revelando a la persona dormida, ya era demasiado tarde para darme cuenta de que ese hombre recostado era yo. Y entonces clavé el cuchillo justo en mi corazón y todo se volvió oscuro.